Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro episodio. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Motion, ideas en movimiento. Hoy tengo conmigo a Álvaro de María. Álvaro es graduado en Derecho y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Es colaborador habitual también del Instituto Juan de Mariana. Además es autor de La filosofía de Bitcoin, que si me estáis viendo en YouTube, pues este libro que tengo por aquí. Y también estás en proceso de publicar Micrópolis, otro libro que, como La filosofía de Bitcoin, pues lanzaste a través de una campaña de crowdfunding en libros.com y que ya he visto que llevas como muchísimo más de lo que necesitabas recaudar, igual que para la filosofía de Bitcoin. Ahora hablaremos del tema. Así que Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Muchísimas gracias a ti por invitarme y es un placer estar por aquí charlando un ratito de filosofía, de Bitcoin y de este tipo de cuestiones. Oye, pues antes de entrar en el tema Bitcoin, como hemos mencionado los libros, primera pregunta que te quería hacer era, ¿cómo es que te decidiste a publicarlos mediante crowdfunding en vez de buscar ir a lo de siempre, ¿no? A una editorial o yo que sé, autopublicarlo en Amazon, ¿no? ¿Por qué optaste por esta vía? Bueno, la verdad es que yo lo terminé de escribir este libro el 23 de mayo de 2021 y estuve estuve unos 6 meses buscando editorial y no encontré ninguna. Entonces, para mi desgracia, pues por muchas puertas que toqué y por mucho que lo intenté, no tuve esa fortuna. Entonces me tocó ir a un podcast que es muy famoso dentro del mundo de Bitcoin, que es el canal de Lunaticoin, Ujú. porque fue una de las personas a las que envié el borrador del libro. Y gracias a él, pues la gente se volcó muchísimo a raíz de ese podcast, que fue un exitazo, porque se convirtió en el segundo podcast más escuchado del canal en una semana y media. Y, y claro, la gente se volcó completamente, ¿no? ¿Cómo es que hay una persona aquí con unas ideas así muy interesantes y muy novedosas que es incapaz de encontrar una editorial? Que como había sido el boom de la pandemia, todo el mundo se había puesto a escribir, las editoriales estaban desbordadas a borradores y ni siquiera me contestaban. Y es lógico, porque alguien que no tiene seguidores en redes sociales, ahora ya sí, ¿no? Pero en aquel momento tenía 100 seguidores en Twitter, nunca había dado ninguna entrevista, nunca había publicado ningún artículo, no había hecho absolutamente nada, ¿no? Viene con un libro que ha escrito en 5 días y cree que las editoriales le van a hacer caso, pues no tuve suerte. Entonces encontré una editorial que publicaba mediante crowdfunding y me pidió 3.500 euros para poder lanzar el libro, ¿no? El apoyo de la gente fue tal que recaudé los 3.500 euros en una hora y recaudé 18.500 en total, ¿no? Entonces fue un 500% del objetivo, salí con más de 1.000 libros en preventa y en la casa del libro están top 10 de ensayos vendidos. El libro está agotado permanentemente en Amazon porque el stock se agota, automáticamente se repone. Después de la entrevista en el Confidencial estuvo número uno durante varias semanas. Después de la entrevista de Mar Vidal estuvo como número uno durante varias semanas. Y pues más de 110 entrevistas después y tal, pues aquí estamos con un libro que ha sido publicado en Estados Unidos por uno de los mayores medios de Estados Unidos y que está dando unas vueltas por el mundo ya, pues impresionante, ¿no? Ya lo he presentado en Miami, voy a presentarlo en Ámsterdam, voy a presentarlo en Suiza. Entonces, pues nada, yo creo como libro ya automáticamente pues se ha convertido en un éxito, además de un bestseller y a todos los niveles, ¿no? Porque yo apenas recuerdo libros publicados por un español que hayan recorrido medio mundo, ¿no? Oye, no sé si esto hubiera casi estado como planeado de tanta consistencia que veo, porque si el libro se agota tan rápido es casi más escaso que Bitcoin, casi, ¿no? Es decir, está, está conectado también con lo que divulgas. A ver si se va a convertir en una reserva de valor tu libro. Bueno, yo creo que la primera edición a mí me da mucha pena porque yo tengo un ejemplar de la primera edición. O sea, el libro ha volado tanto que no he sido capaz ni de retenerlo, ¿no? Y ahora me arrepiento un poco de eso porque a mí me haría ilusión tenerlo, ¿no? Como para dentro de 10 años o 15 decir, mira, te puedo regalar un ejemplar de la primera edición, pero lamentablemente no lo voy a poder hacer. Así que, pero bueno, oye, que todos esos sean nuestros males, ¿no? Si seguimos así, pues yo estoy muy contento, la verdad, y que las perspectivas a futuro pues son mucho mayores, ¿no? Porque si lo comparamos con cómo estaba la cosa hace 2 años, cuando empecé, a cómo está ahora,
pues no tiene parangón, ¿no? O sea, antes iba mendigando y ahora tengo que ir rechazando. Ujú. Sí, sí, me acuerdo que yo te pregunté por la entrevista hace como 2 o 3 meses, ¿no? O sea, me dijiste de agendarla, pero que tenías la agenda llenita, llenita. Bueno, y ahora si me preguntas ahora, pues hasta noviembre ya nada. Ya vamos, los aplazamientos son cada vez mayores, ¿no? Oye, a mí me flipa esta idea un poco de cómo la tecnología permite como a casi todos, ¿no? Prácticamente desde las mismas condiciones, pues dar un altavoz, ¿no? A las personas. Es decir, pues publicar un libro sin el permiso de terceros, vamos a decir, aunque obviamente utilizaste una plataforma de crowdfunding, ¿no? Pero que se diferencia mucho de este modelo tradicional de ir a la editorial y estar como en una posición de negociación como desde muy abajo o que hay mucha asimetría de poder, ¿no? En cambio que ahora la tecnología, no sé si en esto se parece un poco al Bitcoin, el hecho de publicar un libro, ¿no? Sin tener que pedir esta serie de permisos, pero que es increíble, ¿no? Estos cambios que está viendo para que todo el mundo pueda divulgar su mensaje al mismo nivel que grandes editoriales. Sí, yo creo que es un poco el cambio de era que vivimos, ¿no? El paso de la era industrial a la era de la información. Porque al final lo característico de la era industrial es tú produces un producto homogéneo para todo el mundo, lo llevas a escala por unos costes muy bajos de producción, lo llevas a todos lados, intentas vender lo que puedes a base de alcance, con una cantidad de desperdicios enorme, ¿no? Y este modelo es un modelo de oferta personalizada, es decir, lo que nos permite Internet es agregar demanda, es decir, yo he sido capaz de conectar con un público que estaba buscando este libro y entonces tengo que hacer una oferta personalizada para ellos. Es mucho más fácil de ese modo conectar la oferta con la demanda, ¿no? Y eso yo creo que es lo que estamos viendo en todos lados, ¿no? Pues si tenías que antes producir coches a lo bestia y llevarlos a los concesionarios, pues ahora te pides el coche por internet, te lo hacen y ya luego después pues te lo llevan, ¿no? Y te lo haces tú como quieres, con los asientos que quieres, con el color que quieres y demás. Yo creo que ese es un poco el cambio que estamos viviendo en todo, ¿no? En los medios de comunicación también, pues antes tú pones la televisión y pones ahí lo que se supone que va a ver más la gente y ya está. Y ahora no, ahora tú te puedes abrir tu canal, conectar con tu audiencia y ya está, y ahí tienes tu comunidad. Yo creo que esto es lo que estamos viviendo es eso, un cambio en la manera de producir. De la era industrial, que requería un montón de recursos y de medios, a la era de la información y tenías que poner muchísima oferta en el mercado y toda homogénea para reducir los costes, a un momento en el que los costes para producir ya se han reducido enormemente, están al acceso prácticamente de cualquiera y simplemente tienes que aportar un poquito de valor en el margen para tener una cuota de mercado importante. Entonces yo creo que eso es lo que está reconfigurando el mundo poco a poco. Sí que es verdad que, o sea, una de las grandes ventajas, ¿no? que comentas tú es la capacidad de relacionarte directamente con el público, ¿no? Que es algo que se vuelve como muy, muy democrático. Pero como todo el mundo tiene esta oportunidad, no sé si también se mezcla mucho con que es más fácil que nunca poner tu mensaje ahí, a ver si conecta, pero también es más difícil que nunca que te escuchen por como hay tantas posibilidades, pues que se genera también como mucho ruido y cuesta como captar la atención de las personas. ¿Tú en este sector te encuentras con mucho ruido en general alrededor del mundo Bitcoin? Muchísimo, Uh muchísimo. El primer ruido es el ruido tecnológico, -huh. el que aquí la gente se cree que esto es la tecnología blockchain Uh y -huh. cosas así, ¿no? Luego está el mundo cripto, que es que hay muchas alternativas en competencia. Luego está el ruido de la alternativa al dinero fiat. Entonces, yo me he tenido que enfrentar a esas tres narrativas hegemónicas totalmente, ¿no? Vayas por donde vayas, todo el mundo tiene en su cabeza. Lo primero, que aquí los revolucionarios la tecnología Uh -huh. blockchain. Lo segundo, que Bitcoin está dentro de la categoría de criptos. Y lo tercero es que esto es como una competencia con el dinero fiat. Entonces, esos son los tres ruidos principales que te encuentras. Luego ya está el tema del precio, que también genera mucho ruido. Y esas son las tres narrativas con las que tienes que combatir una vez entras aquí. Porque hacen mucho ruido, porque tienes mucho dinero, porque pagan mucho marketing y mucha publicidad, porque hay muchos intereses empresariales en juego, porque hay muchos desafíos a las creencias establecidas también. Entonces es muy complicado abordarlo, ¿no? Es muy, muy, muy complicado hacerlo ver. La cuestión es que una vez se lo haces ver a alguien, ves cómo vuela la cabeza, ¿no? Como la cabeza de repente, como esa persona ya no ve el mundo con los mismos ojos. Y lo ves en directo, que a mí es una cosa que me gusta mucho y como lo llevo haciendo ya 2 años, pues, pues ya lo disfruto, lo sigo disfrutando igual, la verdad, porque es fascinante ver cómo terminar de hablar y la gente se queda como, wow, ya no puedo seguir pensando en los mismos términos que antes. Viviendo sí a lo mejor, ¿no? Pero pensando ya no.
Pues de los tres ruidos que has dicho para recordarlos, te has enfrentado al ruido de que lo importante es la tecnología blockchain y no el Bitcoin. El segundo, que el Bitcoin estaría dentro de la categoría de las criptomonedas, ¿no? Como en el mismo saco. Y otro que es como una alternativa a la moneda fiat, ¿no? Yo te quería preguntar por si yo fuera un niño de 5 años o alguien que no ha oído hablar mucho de Bitcoin, si me lo pudieras definir. Entonces te preguntaré por el segundo ruido que te has dicho, ¿no? Que está en el mismo saco. ¿Por qué Bitcoin es diferente de las otras criptomonedas, ¿no? Y para esto pues habría que responder qué es Bitcoin, ¿no? Para que sea diferente de las demás. Claro, pues vamos por pasos, ¿no? Bitcoin es la culminación de 40 años de investigación de los cypherpunks. Los cypherpunks son un poco los pioneros de Internet que veían una serie de problemas dentro del mundo digital. El principal problema que veían era el problema de la privacidad. Es decir, si tú lo que quieres es mantener la privacidad en el mundo digital, careces de ella por defecto. Es decir, ¿cómo definían ellos la privacidad? Definían la privacidad como revelarse selectivamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, te entrego a ti una carta en mano, pues solo tú y yo conocemos el contenido de esa carta y podemos elegir si se lo revelamos a otros o no. Pero si yo te envío un email, como hay un proveedor de servicio, puede acceder al contenido de esa carta. Y de esa manera, aunque yo no quiera, o por una orden judicial puede obligarle a esa empresa a acceder a esa carta. Aunque yo no quiera, o sea, yo por defecto no tengo privacidad, yo no puedo elegir si me revelo o no. Entonces, eso en el mundo digital es un problema, ¿no? Siempre hay un proveedor de servicio. Y eso es lo que hace que haya ausencia de privacidad. Si yo pago en una tienda con billetes en efectivo, el tendero no sabe quién soy, no sabe cuál es el origen de ese dinero, el que ha emitido ese papel no sabe esos billetes, no sabe qué estoy comprando, no sabe a quién se lo estoy comprando, no sabe cuándo lo estoy comprando. Pero si pago con tarjeta, sí. El tendero sabe quién soy y el que ha emitido ese dinero sabe qué he comprado, dónde he comprado, cuándo lo he comprado y a quién se lo he comprado, ¿no? Entonces pierdo la privacidad. Por defecto no tengo privacidad en el mundo digital. Esa es la primera cuestión, ¿no? Que es que dependes de un tercero. Siempre hay un tercero de confianza en el mundo digital. Y la segunda cuestión es el problema del doble gasto. En el mundo digital tú tienes el problema de que todos son conjuntos de datos. Una imagen de WhatsApp, por ejemplo, es un conjunto de datos. Entonces, si yo quiero enviarle esa imagen de WhatsApp a todos mis contactos, yo la puedo replicar sin un coste adicional, ¿no? Yo hago un selfie, se lo envío a todos mis contactos, no me ha costado nada. Pero claro, si yo quiero monetizar esa imagen, lo tengo muy difícil, porque cualquiera me la puede copiar, ¿no? Cualquiera la puede multiplicar. Entonces, también dentro del mundo digital tenemos ese problema que se conoce como el doble gasto. Es decir, que yo puedo gastar varias veces las mismas cosas, porque son conjuntos de datos. Para resolver ese problema del doble gasto, también están esos terceros de confianza. Entonces, son esos nuestros dos problemas, ¿no? Si queremos hacer algo escaso en el mundo digital, necesitamos un tercero de confianza. Por ejemplo, el banco. ¿El banco qué hace? Pues que yo no le puedo enviar mis 100 unidades monetarias, mis 100 euros, a todos mis contactos, como la foto de WhatsApp, ¿no? Me restringe de alguna manera esa posibilidad de multiplicar un conjunto de datos que al principio es fácil de multiplicar, ¿no? O con Spotify, pues Spotify, la música, yo también puedo enviar un audio de WhatsApp a todos mis contactos que sea una canción. Pero con Spotify, pues si restringes de alguna manera el acceso a ese conjunto de datos, lo puedes economizar. Entonces, claro, para tener la privacidad en el mundo digital, tendríamos que resolver estos dos problemas. Resolver el problema del tercero de confianza y resolver el problema del doble gasto. Porque si no, no podríamos tener un activo económico que no dependa de terceros. Porque tendrías el problema del doble gasto y tendrías el problema del mundo digital. Pues eso llevó 40 años de trabajo prácticamente. Uh-huh. La culminación de eso es Bitcoin, ¿no? Que es el primer y único activo que resuelve los dos problemas. El problema de tener un activo digital que no dependa de terceros y que sea escaso. Eso es básicamente lo que es. Claro, lo que pasa es que esto tiene unos alcances de dimensiones astronómicas. Porque si te paras a pensarlo un poco, el hecho de que tú hayas creado un conjunto de activos escaso, de unidades escasa, que no dependa de tercero, tiene implicaciones en todos los ámbitos sociales. Lo primero es, si no hay un tercero de confianza que tenga control ahí, tú no puedes poner barreras al acceso a ese activo. Es decir, es un activo accesible a todo el mundo, pero no solo accesible a todo el mundo, también es un activo incensurable, es decir, que lo que tú quieras hacer con ese activo, nadie te puede impedir que lo hagas, ¿no? Ni enviarlo ni atesorarlo. Entonces, adicionalmente, tienes otra cosa más, que es
si es un activo concreto, tiene unas propiedades, que esto es un poco complicado de entender, es un activo escaso que no depende de terceros, va a seguir siendo así. De alguna manera es como si hubiésemos creado el oro digital, ¿no? Un conjunto de 21 millones de monedas de oro digital, de alguna manera, ¿no? Y claro, si es eso, estamos hablando de que Bitcoin es un activo real. Claro que esto también es muy fuerte porque es el único activo real digital. Es decir, un activo real es el oro, un activo real es una mesa, un activo real es un vaso. Claro, los activos digitales históricamente no han sido commodities, no han sido activos reales, han sido siempre el pasivo de alguna empresa o han sido algún tipo de security, ¿no? Algún tipo de valor que ha emitido algún tipo de empresa, pero nunca habíamos tenido un activo de esas características, es decir, un activo donde lo importante son sus propiedades y cómo están aprovechadas con software. Entonces, de alguna manera aquí lo que viene a ser un poco Bitcoin es un activo real en el que, pongamos por caso, un historiador del dinero que sabe de software, ¿no? Diseña todas las propiedades buenas para atesorar riqueza a largo plazo y se las implementa mediante software que no lo teníamos antes, ¿no? Porque todos los activos que hemos utilizado para atesorar riqueza a largo plazo históricamente son naturales prácticamente, ¿no? O son muy personalizados como obras de arte, cosas de ese estilo. Pero no teníamos software para mejorarlas. Entonces, de alguna manera, eso es lo que conseguimos, ¿no? Pues, por ejemplo, el oro. El oro es natural, de alguna manera, ¿no? Pero si conseguimos hacerlo más fácil de dividir, más fácil de verificar, más fácil de transportar, más fácil de custodiar, pues estamos mejorando las propiedades del oro. Y así respecto de un montón de activos. Entonces, eso es la manera más sencilla de entender lo que es Bitcoin. Bitcoin es un conjunto de unidades, de 21 millones de unidades escasas que se pueden transferir y poseer con seguridad sin depender de terceros. Ahora, esto, perdona que siga un pelín más, Dale, claro, dale. significa que lo que has hecho, de alguna manera, es redefinir el derecho de propiedad, que es lo más alucinante de todo. Pero claro, has creado un activo que para acceder a él, porque Bitcoin lo que hace es, para acceder a este conjunto a este activo real, para acceder a este oro digital, tú accedes a él mediante mediante un conjunto de palabras, ¿no? Que son unas claves, ¿no? Entonces, claro, está haciendo depender la propiedad del conocimiento. Y de esa manera tenemos una redefinición del derecho de propiedad porque hace la propiedad sobre un activo absoluta, ¿no? Si a mí no me es capaz de extraerme ese conocimiento, yo tengo el control total sobre ese activo. Incluso, aunque los estados me lo quieran quitar, incluso pase lo que pase, ¿no? Si yo no revelo ese conocimiento, tengo la propiedad total. Entonces, de esa manera recuperamos la privacidad, recuperamos el elegir revelarnos selectivamente respecto de nuestra propiedad. Y eso es lo más alucinante de todo, ¿no? Y cuando entiendes eso, pues ya no puedes volver a ver el mundo igual, evidentemente. O a mí me lo parece, vamos. O sea, no sé qué concepto utilizaría, pero claro, es darte a ti el derecho de propiedad, pero derecho entendido de una manera como incluso eso, como más directa, porque no depende de un derecho que te dé la jurisdicción de tu país, de si tú tienes derecho a tener esa propiedad o no, ¿no? Es decir, tú la posees, tú tienes el control directo de eso, más allá de lo que diga la jurisdicción del país donde te encuentras. Que te reconozca o no ese derecho a tener esa propiedad, ¿no? Eso es, si te fijas, nosotros gastamos cantidades ingentes de recursos para que nuestra propiedad sea efectiva, ¿no? O sea, para que yo tenga la propiedad sobre un bien inmueble, yo necesito policías, ejércitos, administraciones, jueces, registros de la propiedad, notarios. Para yo tener propiedad sobre Bitcoin, necesito un teléfono móvil y almacenar unas claves, ¿no? Y esto para todo el mundo. Es decir, Bitcoin es un sistema global de derechos de propiedad sobre un activo muy, muy valioso por sus propiedades, ¿no? Sobre un activo real. Y eso es lo que un poco, yo creo que va a ir reconfigurando poco a poco el mundo, porque, claro, nosotros en el mundo un poco más desarrollado sí que tenemos sistemas de propiedad efectiva, ¿no? Que cuesta mucho, insisto, para tener acciones de empresas, para tener participaciones en fondos de inversión. Todos estos tinglados, de alguna manera, cuestan muchísimo dinero, muchísimos recursos de seguridad jurídica, de justicia, de organismos reguladores. Bueno, pues para tener propiedad sobre Bitcoin no necesitamos nada de eso. Es decir, es un sistema de seguridad global que te permite, de seguridad y de derechos de propiedad global, que te permite acceder a ese token, ¿no? A ese oro digital de alguna manera, pero incluso con mejores propiedades que los. Entonces, Pues cuando mira, entiendes así, ves que para muchos países que no tienen esa propiedad, esos sistemas de seguridad jurídica, pues puede ser totalmente revolucionario, porque permite
a 1.800 millones de personas que ahora mismo están desbancarizadas, pues acceder a un sistema global de intercambio de valor y de intercambio y atesoramiento de valor sin que nadie se lo pueda impedir. Has abierto, con esta super masterclass has abierto tantos melones que ahora no sé qué pregunta hacerte a continuación porque puede cambiar la conversación, ¿no? Pero has dicho que es una red de seguridad global, ¿no? Y pues estamos hablando, por ejemplo, el primer concepto que ha salido, ¿no? Es la privacidad o la capacidad tú de controlar directamente el activo, ¿no? Y se asocia mucho, pues, el Bitcoin a la soberanía individual, ¿no? O al individualismo, pero que la red depende, digamos, de individuos que cooperan, ¿no? Que también tiene esta característica cooperativa o vamos a decir social, ¿no? Bitcoin no funciona pues para individuos atómicos, sino que es una red que coopera y que entre todos los que participan un poco ayudan a mantenerla y a que exista este sistema, ¿no? Eso es, ¿no? Las propiedades de Bitcoin no son propiedades del código, no son propiedades individuales, sino que son propiedades emergentes de un sistema de incentivos que construye Bitcoin. Y esa es la gran, una cosa que no entiende casi nadie, ¿no? Que es que no, la inmutabilidad de Bitcoin no se debe por el código, no se debe a la tecnología, no se debe a ninguna chorrada de esas, ¿no? Se debe al sistema de incentivos brutal que construye y que es irreplicable para cualquier otra criptomoneda. Y eso es lo más importante. Pues cuando tú entiendes eso, es cuando te das cuenta de que no hay ninguna alternativa como activo real digital a Bitcoin en ningún lado, ¿no? Otra cosa es que hay alternativas pues por mayor revalorización o por lo que sea, ¿no? Pero eso ya son cosas secundarias o con otras funcionalidades, pero por naturaleza es donde no hay capacidad de competir con Bitcoin. Es decir, lo interesante de Bitcoin es eso, que no puede emerger, a mi juicio, en ningún activo real digital similar. Uh-huh. Yo no entiendo ni mucho menos ni de lejos, ¿no? Cómo funciona el código de Bitcoin, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de compararlo con otras criptos, ¿no? Pues sí que está, ¿no? O se puede explicar que funciona diferente porque quizá el resto de criptomonedas se asemeja más a una startup, ¿no? Cada criptomoneda es un proyecto, vamos a decir, empresarial, con un director general, con un CEO, con un equipo detrás y que pretende conseguir algo, ¿no? En cambio, en Bitcoin no existe nada de esto, ¿no? Exacto, en Bitcoin es como si se hubiese creado un sistema de extracción de un activo real, como si fuese el petróleo o el oro o una mercancía similar, ¿no? Entonces no es una empresa, no hay un CEO detrás. Y una de las cosas que más debería llamar la atención a cualquiera, ¿no? Que se plantee sobre esto es que Bitcoin es un sistema global de seguridad que ya funcionando 10 años sin una sola denegación de servicio y no tiene personal, ¿vale? Es decir, imaginaos que hay un sistema global de bancos que no tienen personal, que no tienen a nadie detrás trabajando y no tiene una sola denegación de servicio, es decir, no tiene un solo hackeo, no tiene un solo problema, ¿vale? Simplemente ya eso debería obligar a cualquier persona a analizar Bitcoin desde otra perspectiva completamente y decir, ¿qué narices es esto? ¿Qué narices es esto? Que ni los estados pueden pararlo. ¿Qué narices es esto que lleva 10 años sin sufrir un hackeo a pesar de tener miles de millones ahí atesorados? ¿Qué es esto que no tiene bugs? ¿Qué es esto que permite a cualquiera en cualquier parte del mundo tener propiedad y transmitirla sin que nadie se lo pueda impedir? ¿Qué narices es esto? Ya por lo menos el interés de la curiosidad debería despertarse en cualquiera, porque no hay nada, ningún sistema ni siquiera parecido. Uh-huh. Y si lo intentasen replicar, a mí se me antoja muy complicado siquiera que llegasen a alcanzar algo ni de cerca similar. Has mencionado también que Bitcoin puede actuar como reserva de valor o atesoramiento de valor, ¿no? Lo has dicho que como concepto atesoramiento a mí, bueno, me seduce más, ¿no? Atesoramiento de valor. Y también has mencionado un par de veces, lo has comparado con el arte o incluso con el oro, ¿no? Pero según tu opinión es todavía mejor en lo que se refiere a atesorar valor que estos activos, ¿no? Sí, eso es. A mi juicio, Bitcoin tiene unas propiedades que lo hacen un extraordinario medio para depositar valor. Y aquí es verdad que hay que hacer muchos matices y que conviene hacerlos, ¿no? Porque, por ejemplo, el término reserva de valor a lo mejor induce a confusión, ¿no? El depósito, sin embargo, el aparcar la riqueza, de Uh-huh. alguna manera se puede entender mucho mejor, porque la reserva de valor tiene cierta connotación de estabilidad. Es decir, el oro es una reserva de valor porque de alguna manera se incrementa la oferta de forma similar a lo que se incrementa la demanda en el largo plazo. Entonces mantiene el poder adquisitivo hoy igual que hace 2000 años. Es decir, hace 2000 años se dice que una onza de oro podía comprar una túnica y unas sandalias
y hoy puede comprar un traje y unos zapatos. Entonces, prácticamente 2000 años después, el oro ha sido una reserva de valor extraordinaria, ¿no? Claro, pero la cuestión es que no nos interesa meramente reservar valor, ¿no? Lo que nos interesa es atesorarlo de alguna manera. Nuestras grandes inversiones no son de reserva de valor, sino de revalorización en el largo plazo, ¿no? ¿Qué compramos? Compramos bienes inmuebles, compramos acciones de empresas consolidadas, compramos todo ese tipo de cuestiones, compramos obras de arte, compramos joyas únicas y cosas así, para transportar valor en el tiempo. Y ahí es donde Bitcoin presenta muchas ventajas frente a todos estos activos. Entonces, claro, cuando lo entiendes así, te cambia también la cabeza, porque claro, Bitcoin tiene una cosa que es por lo que no será un medio de pago generalmente utilizado, ni es una alternativa al fiat, ni nada, ¿no? Yo lo suelo explicar como que históricamente hemos considerado que el dinero tiene tres funciones, ¿no? Tiene la función del medio de pago, de la unidad de cuenta y del depósito de valor. Pues yo creo que estamos, a partir de 1971, que se acabó el patrón oro, yo creo que tenemos una especialización en las funciones del dinero. Es decir, el dinero fiat ya no sirve para depositar valor. Tú no puedes dejar tu patrimonio en el banco si quieres dejarle algo a tus hijos, porque prácticamente tienes garantizado que les vas a dejar muchísimo menos de poder adquisitivo en 20, 30, 40 años. Tampoco tienes muchas alternativas ahí, ¿no? Porque realmente no hay muchas opciones de transmitir valor en el tiempo. De hecho, por eso se han vuelto tan locos los mercados financieros y los mercados de renta variable, todas las acciones y demás, pues ahora mismo están loquísimas. Todo el mundo tiene que buscar un fondo de inversión, todo el mundo tiene que buscar algo para simplemente dejar su riqueza que va generando poco a poco ahí, quieta, sin hacer nada. Que es para lo que históricamente se utiliza el dinero. El dinero hasta 1971, ¿para qué se ha utilizado? Yo tengo un excedente de producción, lo dejo ahí quieto y lo utilizo cuando lo necesito. Bueno, pues el dinero ya no nos sirve para eso, ¿no? Para el corto plazo sí, porque tiene una degradación constante pero lenta, ¿no? Tenemos unas inflaciones relativamente moderadas, que a mí me parecen muy altas, pero son relativamente moderadas en el corto y en el medio plazo, pero no nos sirven para nada, ¿no? Y sin embargo el fiat es una especialización, a mi juicio, en los medios de pago. ¿Por qué? Porque tú, para tener una unidad de cuenta y un medio de pago, lo que necesitas es poder hacer cálculos. O sea, para ser tu unidad de cuenta, con lo que tú haces tus cálculos económicos, tú necesitas estabilidad, ¿no? Necesitas saber qué he producido hoy, cuánto me ha sobrado para comprar, para producir la semana que viene y demás. Necesito algo más o menos estable para poder hacer esos cálculos. Y el fiat ahí es extraordinario porque te permite ajustar la oferta a la demanda. Es decir, si la demanda de dinero se disparase, el precio del dinero subiría mucho si no se incrementase la oferta. Pero como esto es crear apuntes contables, o sea, crear el dinero fiat es crear apuntes contables, no tienes ningún problema para incrementar la oferta de dinero todo lo que quieras si se incrementa la demanda. Y para retirarlo tienes algún problema más para retirar la oferta, pero tampoco mucho más, ¿no? Entonces puedes estabilizar muy bien su valor, ¿no? Y eso es lo que lo hace un magnífico medio de pago. Yo creo que el fiat es una especialización en los medios de pago. Y para eso no tenemos problema, así que no hay que pensar en Bitcoin como una solución a ese problema, pues eso no es un problema para nosotros. Podemos pagar en cualquier lado y eso no es un problema, ¿no? Pero sin embargo, no tenemos ninguna especialización en el depósito de valor en el sentido de aparcar riqueza a largo plazo. Y Bitcoin vendría a ser esa especialización, ¿dónde dejo yo mis excedentes de producción para dejárselos a mis hijos, por ejemplo? ¿O dónde dejo yo una parte de mi patrimonio que antes yo dejaba en dinero en el banco y ahora ya no lo puedo hacer? O dinero en el banco, donde sea, ¿no? O en casa en lingotes de oro. Y eso ya cuesta mucho hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué vehículos tengo yo para hacer esto? Bueno, pues Bitcoin vendría a ser una especialización en esa función, ¿no? La función de transportar valor en el tiempo. Porque es el único activo que acaba con el riesgo de dilución. Es decir, ¿qué es el riesgo de dilución? Pues imaginemos que nuestra parte de riqueza de un activo es un trozo de tarta de 8 trozos, ¿no? Si las tartas se pueden crear más, por ejemplo, otra tarta adicionalmente, pues a mí me están diluyendo mi parte respecto del total, ¿no? Si antes tenía uno de 8, ahora tengo uno de 16. A lo mejor conservaré un poco pero mi parte respecto del total se ha diluido. Pues eso pasa con el resto de activos. El oro, por ejemplo, se incrementa su oferta entre un 1,6 y un 2% al año. Eso significa que en 10 años tu parte sobre el total se ha diluido un 20%, que es muchísimo. Para atesorar riqueza a largo plazo es muchísimo. En Bitcoin pasa lo contrario. En vez de tener dilución, tienes concentración. Es decir, que tu parte respecto del total cada vez se incrementa más. ¿Por qué? Porque va a haber una cantidad fija de Bitcoin emitidos, ¿no? Que son 21 millones, pero como depende del conocimiento, el acceso a este oro digital de alguna manera, si tú pierdes esas claves,
es como si esos bitcoins se destruyesen de alguna manera, porque quedan bloqueados. Entonces, va cayendo la oferta. Entonces, Bitcoin va a ser deflacionario. Eso significa que si yo soy capaz de aguantar una parte, que esa es la gran tarea. O sea, la gran tarea aquí es tener el culo quieto. O sea, es decir, compro y no lo vendo y lo aguanto 5, 10, 15 años. Eso es lo difícil aquí, ¿no? Pero eso es lo que hace falta, ¿no? Para transportar este valor en el tiempo, aguantar, porque simplemente estás apostando contra la estupidez humana, ¿no? La gente va a perder sus claves, entonces la oferta va a caer, como tiene unas propiedades muy únicas, la demanda va a crecer y yo simplemente tengo que tener el culo quieto. Que es justo lo que hacemos para aparcar la riqueza, ¿no? O sea, cuando compramos un bien inmueble, no estamos pensando en si cotiza o no cotiza, ¿verdad? Porque como no tenemos una aplicación que nos diga el precio de nuestra vivienda al día siguiente, ¿no? O a los 2 minutos, pues si no diríamos, ha bajado $10.000, o ha subido no sé qué, nos pondríamos muy nerviosos, ¿no? Pero como simplemente aparcamos ahí la riqueza y nos olvidamos, ¿no? Ya veremos el precio dentro de 10 o de 15 o de 20 años, porque ahora no estoy interesado en venderlo. Pues un poco yo creo que es la misma mentalidad que habría que tener con Bitcoin, ¿no? Es decir, irlo atesorando de alguna manera poco a poco y no pensar en lo que ha subido y lo que ha bajado y lo que ha no sé qué, no sé cuánto. Simplemente entiende que es como una apuesta contra la estupidez humana y ya está. Esto es un poco ir a contracorriente de la narrativa dominante, ¿no? de Bitcoin, porque creo que al menos a nivel mediático lo que más se transmite de Bitcoin es que es un medio donde tú puedes dar un pelotazo de un día para otro hacerte millonario, o al revés, que gente cegada por esta avaricia pues te empiezan a decir, mira cuánta gente se ha arruinado de Bitcoin, ¿no? Y solo lo presentan como un medio especulativo, ¿no? En cambio, pues por lo que tú apuestas es, no, esto lo que se trata es considerarlo como un medio de atesoramiento a muy largo plazo y guárdalo, no lo uses aquí para hacer filigranas financieras, ¿no? Claro, eso es. Aquí yo diría que las dos grandes opciones son el mantener la privacidad, es decir, el ir adquiriendo Bitcoin sin KIC poco a poco, porque así mantienes todas sus propiedades, y el aprender a hacer una buena autocustodia, porque eso es lo que a ti te va a permitir tanto tener un sistema muy bueno de herencia como eso, ¿no? Y hablando de la herencia, ¿no? Claro, pensad que como Bitcoin hace depender la propiedad de este oro digital de alguna manera del conocimiento de unas palabras, tú puedes heredar directamente dejándole estas palabras a tus hijos. Uh-huh. O sea, y no necesitas un sistema de notarios, de jueces, de no sé qué, de no sé cuántos. No. Automáticamente, por ejemplo, podrías hacer lo siguiente, ¿no? Tienes 3 hijos. Tienes un sistema de 12 palabras, ¿no? Porque en Bitcoin puedes elegir entre 12 y 24 palabras, puedes añadir alguna más, pero bueno, vamos a decir que son 12 palabras, ¿no? Tienes 3 hijos. Pues le dejas 3 a cada uno y las otras 3 las dejas en el testamento. Pues para poder acceder a los fondos necesitan ponerse de acuerdo. Esto ya ha resuelto la herencia, ¿no? Es decir, es tan sencillo como eso. Y esa es la manera que tú tienes de tener un control sobre tu propiedad hasta después de muerto, ¿no? O sea, puedes elegir y puedes incluso puentear al Estado completamente, ¿no? Que esto es un poco las implicaciones sociales y políticas que yo creo que va a desencadenar cuando la gente entienda de qué va la, porque evidentemente estamos a unos 10 años por lo menos de que las sociedades se den cuenta de 7, 10 años, de que las sociedades se den cuenta de las implicaciones históricas que tiene esto. Pues mira, esto también era algo que te quería preguntar. ¿Crees que realmente se va a popularizar el Bitcoin como atesoramiento de valor o que siempre va a ser algo como de unas pocas personas que creen en este sistema y también estén un poco o de acuerdo con estas ideas o, digamos, no tengan miedo a estar en ciertos limbos legales, a veces, muchas veces, ¿no? Que la gente tiene miedo en estas cosas, ¿no? Te pongo un ejemplo súper tonto que se me ha ocurrido cuando me has dicho esto de las herencias, ¿no? Yo, ya, claro, pues lo puedo dejar a mis hijos, pero, por ejemplo, aquí en España hay una cosa que se llama el impuesto de patrimonio. Hostias, pues quizás si tengo Bitcoin y lo quiero tener muy privado, me meto en un aprieto, ¿no? ¿Crees que este miedo se va a superar alguna vez? ¿O es algunas personas pues que quieren estar un poco al margen o desafiar algunas leyes que consideran injustas? Bueno, también habrá sistemas legales, ¿no? Quiero decir, yo creo que no son opuestos, sino que son complementarios y Bitcoin estará en ambos. La cuestión aquí interesante es una frase que creo recordar que era de Menger, que es irrelevante, ¿no? Porque la gente va a seguir al dinero, ¿no? O sea, no hay nada más. Aquí da igual cuántos podcasts grabe yo, cuántos libros venda. Aquí lo importante es que el precio de Bitcoin suba. O sea, eso es la adopción, ¿no?
que haya gente que gane dinero con esto. Claro, evidentemente, o sea, no hay nada más bueno para la adopción que el ver cómo los que lo atesoran a largo plazo son los que salen exitosos de esto, ¿no? Como los que hacen trading día a día se arruinan y como el que está quieto con el culo sentado, guarda sus palabras 5 o 10 años, gana dinero. Eso es un poco lo que yo veo porque en realidad tú ganas dinero porque estás enviando una señal al mercado de cuál es la funcionalidad de esto. Esto es un vehículo muy bueno para atesorar riqueza a largo plazo y es de esa manera de la que se te recompensa económicamente, ¿no? Es un poco esa lógica. Tú le estás enseñando al mundo cómo utilizar esto. Y eso es lo que te pone en juego, ¿no? Y luego, claro, la cosa aquí es, si cada vez más gente se da cuenta de esto, se va a ir vaciando el resto de reservas de valor del mundo, ¿no? Los bienes inmuebles, la deuda pública, el oro, el arte. Entonces, si van migrando las nuevas generaciones a atesorar su riqueza en esto, el resto de activos que se utilizan para eso van a ser poco a poco debunqueados, ¿no? Es decir, no es necesario que quite más de un 5 o un 10% de valor a estos activos. O sea, con que le quite eso, ya dejan de ser activos de reserva de valor o de depósito de valor, porque si ya no, o sea, si yo pierdo un 5 o un 10% de mi riqueza en un activo, ya no voy a querer estar en ese activo, ¿no? Entonces, no es necesario tampoco que Bitcoin de repente sea adoptado masivamente, con que sea adoptado por los sectores productivos más jóvenes como vehículo de atesoramiento de riqueza, y no total, sino parcial. Es decir, con que en vez de decidir voy a comprarme una casa más, decidan comprar un Bitcoin más, pues ya estaría, ¿no? Entonces, yo esto es lo que veo que no se están viendo las implicaciones sociales de eso. Y yo que voy viendo a los jóvenes y que doy clases y que tal, y que cada vez vendo más libros y cada vez voy a medios más grandes, pues poco a poco se va a ir produciendo. Y no me cabe duda de que en 7 o 10 años pues veremos todas estas consecuencias. Y el que se haya preparado, yo creo que lo va a ver como, pues efectivamente teníamos razón. Y el que no, pues yo creo que lo va a pasar muy mal, ¿no? Porque sobre todo hay mucho pensionista, hay mucha gente dependiente del Estado, hay mucha gente que no tiene ningún tipo de resistencia a la censura por parte, porque claro, esto pensemos que es un activo que si tú lo tienes custodiado sin identificar y autocustodiado, no te puede quitar nadie, ¿no? Porque ni siquiera saben que lo tienes, ¿no? Esa es la grandeza de la privacidad, es que tú puedes hacer tu patrimonio secreto y portátil, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay limitaciones al efectivo, ¿no? Tú no puedes pagar con más, tú no puedes llevar tanto si vas a salir en avión, así que tú con Bitcoin puedes memorizar unas palabras y cruzar la frontera con 100 millones de euros en tu cabeza y que ni lo sepan. Es que es literalmente un secreto, ¿no? Entonces, cuando vas entendiendo todas esas cosas y lo vas aplicando a todos los ámbitos sociales y ves todas las cosas que se pueden hacer, dices, bueno, pues es cuestión de tiempo que esto llegue al conocimiento generalizado, como es accesible a cualquiera, no se puede parar, ¿no? Como es un activo real que no tiene un tercero por ahí detrás, tampoco lo van a poder detener. Entonces, pueden generar mucho ruido, pueden hacer muchas cosas, pero eventualmente la gente lo irá viendo, irá entendiendo lo que es y poco a poco yo creo que se irá adoptando de esta manera. Y claro, es ahí donde yo creo que se ve el alcance social y político de toda esta película, ¿no? Que el resto de tus activos sí que son embargables, son censurables, son tasables. O sea, si tú tienes una vivienda, cada vez te van a poner más impuestos y tú vas a ir viendo dónde tienes un montón de limitaciones ahí. Son devaluables, se puede incrementar la oferta de todos esos activos. De repente tienes un activo con unas propiedades muy únicas y que no te pueden quitar. Entonces yo creo que es ahí donde la gente lo irá viendo. Pero bueno, ruido queda mucho, yo me lo encuentro todos los días y lo seguiré viendo y lidiando con él y feliz, yo vamos. Yo encantado, acepto todos los debates públicos que me quieran proponer, no, sin miedo a ninguno de ellos y porque realmente no he recibido ningún argumento, ¿no? En más de dos años y 110, 120 entrevistas no he recibido ningún argumento en contra, ¿no? Entonces yo encantado de debatirlo con quien haga falta y de testear estas ideas. Sí que es verdad esto que dices, que bueno, que el resto de propiedades que puedas tener, pues al final están a merced del legislador, ¿no? O que tu derecho, que lo hemos comentado hace un rato, tu derecho a esa propiedad depende de que el Estado o la ley quiera darte ese derecho, ¿no? Y yo en España creo que hemos estado cerquita, pues por ejemplo, ahora últimamente, por poner un ejemplo con la vivienda, ¿no? De que no se ha materializado en ley al final, ¿no? Pero que hemos estado cerca o hemos tenido estos debates de que al legislador se le ha pasado por la cabeza pues que tú, si tienes una segunda residencia, por ejemplo, la tengas que poner en alquiler obligatoriamente, ¿no? Es decir, no ha pasado, pero bueno,
se ha puesto en el aire y se ha debatido, ¿no? Entonces, que nunca se sabe si más adelante ciertas propiedades que tú das por aseguradas, pues al legislador le apetece que hagas algo con ellas y te puede forzar a hacer cosas que tú no quieres con ellas, ¿no? Por otro propósito que al Estado se le ocurra. Y es algo que no puede ocurrir con Bitcoin, ¿no? Claro, es ese derecho de propiedad Uh-huh. absoluto que a ti te devuelve, o sea, sobre todo como que te ilumina la vista, ¿no? Yo lo suelo comparar con, imaginemos que hemos comido toda la vida pienso y de repente nos dan un buen solomillo, un buen chuletón, ¿no? Pues claro, dices tú, pero bueno, o sea, ¿por qué yo tengo que compartir mi propiedad a medias con el Estado en todo? ¿Por qué me tiene que regular hasta la altura de las barandillas de mi casa? Ah, pues con esto puedo hacer un poco lo que me da la gana. Y es ahí donde tú encuentras tu espacio de libertad y sobre todo donde te cambia este sabor de la propiedad, ¿no? Igual que con el pienso y la carne, pues te cambia el sabor de la propiedad. Y empiezas a darte cuenta de, oye, ¿por qué tolero yo esa intromisión en todos los demás ámbitos de mi vida? Si con esto yo tengo un poder que ningún Estado, o sea, un niño de 5 años puede tener Bitcoin. Uh-huh. Pero no solo un niño de 5 años puede tener Bitcoin, es que ni Estados Unidos se lo puede quitar. Uh-huh. Entonces, claro, cuando lo entiendes de esa manera, ya lo ves de otra manera, ¿no? Ya dices, joder, ¿qué es esto? Que un niño de 5 años puede desafiar a un Estado. Le podrán matar al niño, pero no podrán hacer a su Bitcoin si él no los quiere dar. O sea, entiéndase. Sí, sí. Bueno, y como ya esos bitcoins se quedarán sin acceder, pues serán todavía más escasos y aumentarán su valor. Es un regalo al mundo, exacto. Si alguien sabe de finanzas de los que estoy escuchando, es como cuando las empresas recompran acciones, porque retiran oferta del mercado, entonces tus acciones valen más. El 11 de junio tuiteaste que Bitcoin es el mayor movimiento político desde el marxismo. ¿Por todo esto que nos estás explicando o por alguna cosa más? Como que Sí, es muy bestia, ¿no? Desde el marxismo. sí, es que fíjate como el análisis que hago yo un poco del marxismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el marxismo tiene éxito no por hacer un análisis teórico brillante, ¿no? Que no lo considero, sino por haber construido un relato que legitimaba al movimiento obrero en un momento en el que el movimiento obrero tenía mucho poder de negociación, que era la era industrial. Porque claro, cuando tú vives este momento de cambio de era y la producción pasa de ser un poco del campo a ser en ciudades vinculadas a las fábricas y a las materias primas y a producir a escala, y es ahí donde te beneficias enormemente, el trabajador tiene mucho poder de negociación porque puede paralizar la producción. Entonces, claro, si consigues un relato que convenza a los trabajadores de unirse, puedes crear un movimiento político muy fuerte, ¿no? Y eso es lo que yo creo que fue el marxismo. Aquel relato político que fue capaz de engarzar un movimiento, capaz de defender los derechos y los intereses de los trabajadores. Y que ese fue su éxito, ¿no? El comprender el momento histórico de alguna manera y construir un relato para ellos. Eh, claro, ahora ya el marxismo ya no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque estamos en el final de la era industrial. El trabajador ya no tiene ningún tipo de poder de negociación y un relato que vaya a defender a los trabajadores con el marxismo no va a conseguir ventajas laborales para ellos. Entonces ahora tiene que haber otra clase de relatos, ¿no? Para perseguir ellos. Pues el cambio climático, el feminismo, otro tipo de corrientes que construyan relatos que defiendan los intereses de determinados sectores sociales, ¿no? Pero ya no es funcional el marxismo. O sea, ya con el discurso obreril no vas a ningún lado. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo un cambio en la forma de producir. Entonces, ese relato ya no es funcional, ¿no? Entonces, tienes que ir a otra clase de relatos. Y es ahí donde yo creo que Bitcoin puede ser un relato muy interesante, ya no en las categorías izquierdas o derechas, sino en las categorías más de individuos, y ni siquiera hablaría de individuos, ¿no? Sino de... tampoco me gusta el término soberanía, Uh-huh. pero de alguna manera por ahí, ¿no? Frente a globalismos o frente a estatismos muy fuertes. Uh-huh. Por ejemplo, en Cuba se puede utilizar Bitcoin sin ningún tipo de problema. Uh-huh. O Corea del Norte. Entonces yo creo que como lo que estamos viviendo ahora es un poco ese cambio de era, ¿no? Ese cambio de la era industrial a la era de la información, Bitcoin es el catalizador un poco de esa era, ¿no? Yo suelo hablar y suelo compararlo con la pólvora, ¿no? Porque en su momento tuvimos ese cambio de la Edad Media a la Edad Industrial en gran medida por la pólvora, ¿no? Pasamos de vivir con señores feudales y tal, a, guardados ahí en ciudadelas amuralladas, con caballería y tal, a un sistema más de estados-nación, con producción nacional, a escala,
con fábricas, industrializados y demás. Entonces yo creo que ahora estamos viviendo un poco lo contrario, ¿no? Que es que los estados pierden mucho control sobre la producción, no son buenos medios de proveer seguridad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos, ¿no? Principalmente porque aparece un nuevo dominio que es el ciberespacio, y en el ciberespacio ellos no son capaces de proporcionar seguridad. Es decir, no son capaces, o sea, ya no se produce como antes con materias primas en una fábrica y tal, no, tú ahora lo que produces es contenido digital, y eso lo puedes producir en cualquier parte del mundo y te puedes trasladar prácticamente sin costes, y eso a ti como Estado te deja muy mal. Y además, tú no puedes proporcionar seguridad digital, porque un ciberataque lo puedes ejecutar desde Rusia, no puedes aplicar allí tu soberanía, es totalmente asimétrico, porque si el hacker que realiza el ataque es mejor que tus ciberfuncionarios, pues estás perdido completamente. Y tú no puedes proveer seguridad ahí. Entonces tu legitimación del cobro de impuestos, por ejemplo, pues pierde mucha fuerza, porque antes podías justificarte en que tú proveías seguridad a la producción. Tú llegabas a acuerdos con los trabajadores para que no paralizasen la producción. Tú mantenías determinada regulación o determinadas cuestiones y disuadías de ataques a las fábricas, ¿vale? Pero, pero es que ahora ya no se produce así. Entonces, si una jurisdicción baja impuestos, tiene regulaciones más amigables para las empresas tecnológicas o lo que sea, pues atrae a todas esas empresas. Yo creo que eso es un poco lo que estamos viviendo. ¿Cómo se va a ir configurando el mundo? Al igual que la producción de libros, ¿no? Que pasamos de producir a escala una oferta personalizada a jurisdicciones personalizadas. Porque si lo pensamos bien, la legislación y la regulación es como muy industrial. Es decir, es homogénea para todo el mundo, centralizada, muy vinculada a poderes políticos clásicos que ya están perdiendo mucha autoridad. Y sin embargo, las jurisdicciones personalizadas yo creo que van a ir ganando mucho peso, ¿no? Como por ejemplo una Andorra, ¿no? Creo que una Andorra puede ser como un ejemplo de hacia dónde vamos a ir a nivel global. Es decir, a hacer jurisdicciones más adaptadas a determinadas personas. Porque ahora en Internet, simplemente con que aportes un poquito de valor en el margen, ganas muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Yo lo suelo comparar con Usain Bolt, ¿no? El mundo se está Usain Boltizando. Usain Bolt baja 4 centésimas el récord del mundo. Y con eso gana todo. Y no hay nadie que compita con él. Pues ahora si tú haces mejor cualquier cosa en Internet que el resto, haces eso mejor para a lo mejor 100 millones de personas o 200 millones de personas, ¿no? Nada que seas capaz de sacar un euro o dos de cada una de estas millones de personas a las que les mejoras el día a día, ya te conviertes en millonarísimo. Entonces, ¿por 50 millones de euros te cambiarías de jurisdicción? Pues yo creo que sí. Entonces yo creo que esta pregunta cada vez se la van a hacer más personas en el mundo, y cada vez los determinados estados van a estar más incentivados a hacer jurisdicciones personalizadas para este tipo de agentes, ¿no? De agentes libres o de como se quieran denominar, ¿no? Entonces eso es lo que yo he llamado micrópolis, ¿no? Es un poco el segundo libro, que es cómo vamos a migrar de un sistema estatal central, ¿no? Centralizado, homogéneo y tal, a un sistema de jurisdicciones personalizadas. Vale, a ver si soy capaz de recoger lo que me has contado para sintetizarlo, pero sería, si lo he entendido bien, con el avance de las tecnologías, digamos, o de la capacidad de crear riqueza en Internet, no sé si las generaciones actuales o las nuevas generaciones, ¿no?, que van a estar más en estos espacios virtuales, en lo que se refiere a la producción, pues se darán cuenta de que hay otros sitios, hay otras jurisdicciones donde les van a tratar mejor, ¿no? Y dirán, oye, si yo puedo trabajar desde cualquier parte del mundo, porque mi empleo principalmente es digital, mi producción de valor de contenido es digital, pues voy a ir ahí donde las condiciones me sienta mejor tratado, ¿no? Como, por ejemplo, has puesto el caso de Andorra, entonces, pues, ¿por qué voy a estar en España o en Alemania, ¿no?, con una tasa impositiva muy alta, cuando me puedo ir a otro país que me va a ayudar, ¿no?, a desarrollarme mejor? ¿Y crees que eso va a ser como que va a haber gobiernos o comunidades políticas que se van a poner a competir, y que crees tú que ya no serán tanto los estados en sí, sino como jurisdicciones más pequeñas dentro de los estados o al margen de los estados? No, yo creo que van a estar relacionadas con los estados, ¿no? Yo creo que, o sea, que, por ejemplo, ¿no? A mí se me ocurre que si España fuese medianamente inteligente y se diese cuenta de este cambio de era, en vez de que se te vayan los jóvenes más valiosos fuera, que ahora mismo son el recurso más valioso que hay, porque ahora el capital humano es como tener oro y como tener petróleo, es más, porque o sea, estamos
transicionando de un modelo industrial a un modelo de la información de alguna manera. Entonces, si tú tienes esa gente que es capaz de aportar valor en esa era, es los recursos más valiosos que tienes. Es mejor que tener minas de oro, literalmente, ¿no? Bueno, tienes literalmente minas de oro. Entonces, ¿por qué permites que se vayan? O sea, crea jurisdicciones dentro de tu territorio que les pongan las cosas a ellos más fáciles y tráetelos de territorios de fuera, porque de alguna manera es como si estuviese sacando oro de otras jurisdicciones. Es como si fueses capaz de traerte el petróleo de otros países y lo tuvieses en tu territorio. Entonces, si a mi juicio, si fuesen inteligentes, en vez de expulsarlos, perseguirlos y ponerlos a parir y dar un ejemplo pésimo a todas las generaciones futuras que lo que están deseando es huir de tu país, hacer jurisdicciones que sean muy cómodas para ellos, para que generen aquí valor y llegar a una clase de pacto, ¿no? Claro que esto es lo novedoso, porque a mi juicio las micrópolis son una especie de nuevo contrato social, ¿no? Que es, ¿vale? Nosotros llegamos a un acuerdo de tributos, no de impuestos, porque el impuesto es impuesto. Te lo impongo, ¿no? No, yo estoy dispuesto a contribuir de alguna manera con la riqueza que yo genere a cambio de yo decidir las normas bajo las que nos regimos. Porque si no, yo cojo mi patrimonio portátil y mi trabajo y me voy a otra jurisdicción. ¿No? Es ahí donde Bitcoin juega un papel esencial. Porque claro, ¿dónde recuperan todos estos grupos su poder de negociación? Con Bitcoin. Porque es Bitcoin lo que dice, vale, Estado, tú quieres mis recursos, pero yo mis recursos los tengo yo. Y tú no me los puedes quitar. Entonces, si tú quieres acceder a esos Bitcoin, a esos recursos, tenemos que llegar a algún acuerdo y tú me tienes que ofrecer algo a cambio de eso. Es ahí donde yo veo un poco esa relación, ¿no? Donde, por ejemplo, pongamos por caso los youtubers que se han ido a Andorra, pues decidiesen volver, yo qué sé, a Málaga, a un pueblo de Málaga, con sus propias jurisdicciones, a cambio de pagar unos impuestos, yo qué sé, vamos a poner 200 millones o 500 millones al año, los que sean, o 2.000, no importa, 3 pimientos, a cambio de crear nosotros nuestro propio marco jurídico y que tengamos decíamos nosotros cómo nos organizamos, cómo vivimos, qué normas tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco lo injusto que estamos viviendo ahora es que nos toca pagar deudas pasadas, quiero decir, de todo lo que se ha endeudado el Estado, impuestos brutales y someternos a la legislación que hacen las propias generaciones mayores, ¿no? Es decir, que los jóvenes estamos aplastados completamente por todos lados, hasta el punto de que nuestra libertad se anula, que no podemos elegir el sistema educativo que queremos. Tenemos un montón de problemas para acceder a un montón de cuestiones, ¿no? Y, joder, es que hasta para construirte una casa, ¿no? Es que no puedes elegir la altura de una barandilla. Yo cuando estudiaba Derecho Administrativo era una de las cosas que dije, joder, ¿en serio yo no puedo elegir la altura a la que está una barandilla en mi casa? Entonces yo creo que eso es con lo que hay que romper un poco, con la mentalidad jurídica estatal. Y esto en España tenemos tradición, porque justo en España pervivió este sistema durante muchos siglos, porque cuando empezamos en la Reconquista, los reyes cristianos se quedaron en el norte de la península. Entonces ellos tenían un problema, es cómo narices repoblamos. Porque claro, aquí para avanzar en la Reconquista necesitamos que la población se dirija a la frontera y en la frontera combata con los moros. ¿Cómo narices llevamos esa población a la frontera? Y a los reyes cristianos se les ocurrió una idea jurídica que a mi juicio es de las más provechosas para entender este cambio, ¿no?, actual, que es las cartas de población. ¿Qué eran las cartas de población? Pues ventajas jurídicas para esos territorios que estaban en la frontera. Por ejemplo, si tú has matado a una persona y pasan 9 días y no te hemos detenido, te puedes ir aquí a no sé qué de la frontera y no vas a la cárcel, ¿no? Pero te tienes que quedar a vivir ahí, ¿no? Y tienes que combatir con los moros y demás. Y de esa o tienes ventajas tributarias, ¿no? Tienes menos impuestos o tienes tal. Y de esa manera fue como se fue repoblando la frontera y fue avanzando la Reconquista. Claro, ¿cuál era la cuestión aquí? Que cuando avanzaba la frontera, el que se había mudado por tales ventajas quería mantener esas ventajas, ¿no? Entonces esto terminó cristalizando en lo que eran los fueros, que no tienen nada que ver con lo que son los fueros hoy, ¿no? Los fueros eran una manera jurídica propia de vivir de cada territorio y tenían derecho civil, penal y procesal diferente en cada jurisdicción. Entonces, bajo una misma forma política, que era la monarquía, coexistían diferentes formas jurídicas. Cada uno recogía la forma jurídica de vivir de cada territorio. Entonces, no es una cosa que no haya existido ya. Simplemente ahora de lo que se trata es de hacer eso, pero ya no de arriba hacia abajo, como hace históricamente el Estado, sino de alguna manera de frente, ¿no? Con el poder de negociación que te devuelve Bitcoin. Con el poder de negociación de yo decido sobre la riqueza y sobre mi trabajo portátil y sobre mi capacidad para generar influencia en la sociedad. Yo negocio contigo, Estado, ¿no? Eso es un poco como creo yo que se puede reconfigurar un nuevo contrato social.
Y es ahí donde, claro, sin Bitcoin es impensable. Porque si todos los recursos y toda la propiedad está sometida al Estado, el Estado te la quita y te calla. ¿No? No tienes posibilidad de negociar con nadie. O sea, olvídate de negociar. Pero claro, si tú tienes algo que el Estado quiere y el Estado tiene algo que tú quieres, podéis llegar a un acuerdo. Podéis llegar a un nuevo contrato social. Eso es un poco lo que yo creo que se puede ir produciendo en las próximas décadas y a lo largo de este siglo y el que viene. Es decir, que Bitcoin sí que sería una condición al menos necesaria para que se produzcan estos desplazamientos a las micrópolis, para que Sí, surjan estos sí, movimientos. si no, lo único que habría, que no serían micrópolis, ¿no? Es eso que ya hay, que es estados que ofrecen mejores condiciones a los Ujú, ciudadanos que van. Pero eso es distinto, o sea, eso no es el mismo planteamiento, ¿no? Digamos que es un cambio de mentalidad ujú, histórico-política. ujú. Y, o sea, una cosa que se me ocurre, ¿tú crees que un escenario así es posible, por ejemplo, o lo ves en territorio europeo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también desde fuera lo que veo dentro de la Unión Europea es que los países no presionan, no sé, no compiten entre ellos para ser Irlanda, sino que presionan a Irlanda para ser como el resto, ¿no? Y muchas veces también a países que están fuera de la Unión Europea, pues para llegar a ciertos acuerdos comerciales o para estar juntos en tratados, pues los presionan a que suban la tributación, a que suban las regulaciones y la burocracia, ¿no? ¿Crees que entonces tú ves posibles estas micrópolis dentro del territorio europeo? O es Yo creo que que yo lo que veo seremos es que avanza aún más estatismo, ¿no? En el eso, territorio eso europeo. es. Yo creo Ujú, que claro, en Europa, la idea de Europa que ha triunfado no fue la Europa de los Habsburgo, que se parecía mucho a esta idea de una Europa unida, pero de jurisdicciones independientes, ujú, sino que ha triunfado la Europa de la Revolución Francesa. Es decir, ha triunfado la Europa homogénea, ¿no? La ujú, Europa que produce la regulación ya no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo, toda igual para todos, ujú, ¿no? Y eso es una idea muy de la Revolución Francesa. Entonces, los Habsburgos sí que tenían una idea más similar a esta Europa como la de España, ¿no? Que tenía de estos reyes cristianos, que tenían una unidad política, pero diferencias jurídicas, ¿no? Entonces, permitía la competencia entre diferentes jurisdicciones. La Unión Europea anula completamente la competencia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en Europa seremos los últimos, ¿no? ujú. Es donde más decadencia nos toca por haber alcanzado la mayor rama civilizatoria, si se quiere, por haber tenido un sistema de seguridad, de paz, de eficacia jurídica y demás, nos hemos dormido en los laureles pensando que eso es natural y yo creo que este tipo de opciones políticas tiene muchas más opciones, por ejemplo, en Latinoamérica, Ujú. tiene muchísimas más opciones en algunas partes de Asia y tiene muchísimas más opciones en algunas partes de África. Y creo que los últimos países serán China, Estados Unidos, los países europeos, serán los últimos en renunciar, en asimilar este cambio de era, ¿no? Porque yo suelo analizar tres problemas principales que tienen los estados, ¿no? Han aparecido dos dominios nuevos, porque antes los dominios eran tierra, mar y aire, y era ahí donde los estados tenían que proyectar su poder. Entonces, tenían armadas, tenían tanques y tenían aviones. Pero es que ahora hay ciberespacio y espacio exterior. Y claro, en el ciberespacio la guerra es asimétrica totalmente, ¿no? O sea, un solo individuo, un Alcasec, que es un chico que antes tenía 16 años y ahora tiene 20, creo, una cosa así, pero con 16 años hackeó a la Policía Nacional, ¿no? Claro, y Hacienda y todo, ¿no? Y se ha construido su propia base de datos con todos los datos de los españoles actualizada de forma automática, ¿no? Es un chaval de barrio, ¿no? Y todo el ejército de ciberfuncionarios, bueno, lo han tenido que detener por la fuerza, ¿no? Pero digamos que si este chico estuviese en Rusia, pues olvídate, ¿no? Entonces, en el ciberespacio ya no proyectan su poder. En el espacio exterior, casi ningún estado es capaz de proyectar poder tampoco, ¿no? Tenemos a Estados Unidos, a Rusia, a China, y para de contar, la India un poquito, y para de contar. Y luego el tema nuclear, ¿no? Es decir, el armamento nuclear es esencial para la disuasión y apenas hay estados con armamento nuclear, pero sí que hay un problema, ¿no? Porque si se incrementa mucho el armamento nuclear en general, y eso es una tendencia que yo creo que estamos viendo, es decir, ahora mismo vimos un periodo de proliferación nuclear, que se conoce como la segunda era nuclear. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque se ha roto el equilibrio que había de la Guerra Fría. En la Guerra Fría solo había dos jugadores, entonces tenían la teoría de la destrucción mutua asegurada. Es decir, Estados Unidos tenía que tener las mismas ojivas nucleares que la Unión Soviética para en caso de sufrir un ataque poder responder y destruir todas las ojivas nucleares. Pues claro, es que ya no tienes dos jugadores, entonces ahora tienes casi nueve, ¿no? Entonces tienes Pakistán, tienes Francia, tienes Reino Unido, tienes India, tienes China, tienes Irán, Corea del Norte probablemente, Israel.
y se te puede Rusia, y se te puede sumar alguno más, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo ahora tienes tu arsenal nuclear para defenderte de ataques coordinados de varios países, por ejemplo? Pues esto lo que tiende es a que tu arsenal nuclear no pare de incrementarse, lo que acrecienta aún más la posibilidad de que se desarrolle algún ataque nuclear, ¿no? Y claro, los estados que carecen de armamento nuclear están vendidos a otros estados. Entonces, eso es lo que yo creo que hace que los estados sean muy frágiles en esta nueva era, ¿no? Porque primero, sus dominios clásicos, que eran tierra, mar y aire sobre mi territorio, se han visto desbordados por el ciberespacio y por el espacio exterior. Y tercero, su capacidad de garantizar la seguridad en su territorio se ha visto destruida también por carecer de disuasión nuclear. Entonces, claro, esto a Estados Unidos pues le hará súper bueno para la nueva era, porque tiene capacidad de proyectar poder en todos los dominios. Pero para un Estado como España, pues ¿qué va a hacer en el orden internacional? Pues decir sí, sí y ya. No, no, tu poder de negociación es nulo, ¿no? Entonces, bueno, pues dices que sí y ya está. Y agachas la cabeza y que te den un par de collejas cuando toque y aceptas, ¿no? Pero para países que no tienen nada que perder, como El Salvador o como Argentina o como otra clase de países, pues esto sí puede ser una opción. Entonces sí lo pueden pensar, sí se lo pueden plantear. Ellos no tienen esa clase de riesgos, ¿no? Entonces a ellos sí les puede interesar esto, ¿no? Ujú. Vale, es decir, que de alguna manera la adopción del Bitcoin o la adopción de las micrópolis, ¿tú crees que desincentivarían esta serie de relaciones como más cercanas a la violencia, vamos a decir, o más cercanas al peligro de guerra que pudiera haber? Yo diría que son un mejor modelo de seguridad Ujú, para los agentes que se exponen a este tipo de ataques, ¿no? Y voy a ujú, poner un par de casos. Pensemos, por ejemplo, que tú eres un gran patrimonio en España, ujú. ¿no? Pues Hacienda ha sido hackeada varias veces, entonces tu información de cuánto patrimonio tienes, dónde vives, cuál es tu familia, por dónde te mueves, a dónde has ido y demás, la tienen los malos en Internet. La tienen los malos. Entonces, es cuestión de tiempo que eventualmente te ataquen. Vale, ahora yo te ofrezco un modelo de una micrópolis que a ti te permita mantener tu privacidad. ¿Te parece un mejor modelo de seguridad o no? Te Si permite es, mantener tus datos fiscales anónimos a cambio del pago de un tributo X fijo. si estoy, obviamente, si tengo que confiar en una jurisdicción donde mis datos van a ser fácilmente extraídos por hackers, pues por supuesto. Entonces, yo creo que son mejores modelos de seguridad, Ujú, ¿no? Y ujú, es por eso por lo que creo que son una forma política superior. ujú. Porque son capaces de resolver de forma personalizada. Claro, o sea, Internet, ¿qué es lo que nos permitía? Conectar oferta y demanda, ¿no? Nos permitía hacer una oferta muy personalizada. Pero esto no solo es bueno, es que también nos permite hacer una oferta personalizada de ataques, ¿no? Entonces también tendrá que hacer una oferta personalizada de defensa. La defensa del Estado, ¿cómo es? Homogénea. Es igual para todos. No se mueve en el ciberespacio, se mueve en el territorio más físico. No nos sirve para este cambio de era. La seguridad que proporcionan los estados es pésima para estos nuevos tiempos. Entonces necesitamos jurisdicciones personalizadas que compitan, que sean capaces de proveer mejores modelos de seguridad. Oye Álvaro, pues sé que vas con el tiempo justo, así que no nos vamos a alargar más, aunque me parece súper interesantísimo todo lo que has dicho. Mola porque creo que hemos ido ligando como bien los temas, empezando por lo que es Bitcoin como tal, ¿no? Y hemos ido avanzando en las posibles implicaciones sociales y políticas, ¿no? Hasta incluso compararlo ya con los modelos de Estado, ¿no? Que tienen la amenaza de la destrucción mutua asegurada. Así que no sé si quieres decir dónde te podemos encontrar o dónde podemos encontrar, por ejemplo, el próximo libro que vas a sacar, en Micrópolis, que aunque ya has superado la barrera, creo que todavía puedes participar en el crowdfunding. Sí, se puede encontrar en libros.com Ujú. y a mí me podéis encontrar en Twitter como Álvaro barra baja, una de solo y María. Y ahí me podéis encontrar y es donde principalmente me muevo. También estaré por LinkedIn y por algún lado más, pero vamos, yo me suelo mover principalmente en Twitter y espero tener pronto noticias y novedades más alucinantes, ¿no? Porque ahí estaremos por Ámsterdam presentando el libro también. Se vienen un par de noticias también importantes en lo que queda de año. Estaré por Suiza también, en Lugano. Y poco a poco, pues espero tener también el segundo libro, porque hemos hablado aquí de él, pero no está publicado todavía. Estoy escribiéndolo. Pues nada, pues para mí ha sido un placer y encantado de estar por aquí, Marc.
No, muchas gracias. De cada cosa que dices es que me dan ganas de tirar del hilo y que la conversación pudiera durar más y más, pero bueno, no puede ser. Pero bueno, como igual que tengo la filosofía de Bitcoin, me pillaré también la Micrópolis para entender y comprender mejor esta tesis que defiendes, que me parece súper interesante. Así que nada, Álvaro, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer.